Shalom Boker Tov, amados Ajín de Ajayot de la Keila de Joshua. Saludos y bendiciones para todos los que nos sintonizan hoy por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom desde Congregación Bethesda. Hoy en este Yom Shabbat, en este día de reposo, damos toda rabá a nuestro abacados Jehová Sebaot por este día de delicia que ha creado para nosotros. Amén. Y por la vida de todos y cada uno. Hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la parashá, a la porción de Torah que hemos estado escuchando y estudiando, aleluya, durante toda esta semana, que se intitula Hayé Sará, la vida de Sara. Hayé Sará. Vida de Sara, esposa de Abraham, bendito sea el Eterno. Lo hemos estado estudiando en lo que es el Sefer de Bereshit Génesis en el capítulo 23, en lo que es Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1, en el Tehilín, Salmos, número 20, y en el Brit Hadashah, lo que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versos del 1 al 18. Pero antes de entrar en materia, vamos a dar toda rabá a Abiro Jehová. Abacados, Jehová Sebaot, te damos gracias en esta hora, Abba, por tu amor, tu misericordia, por este día de delicia, este día de reposo que has creado para nosotros. Decidimos, Padre, santificar este tu día, Abacados, y también estudiar tu bendita Torah. Y te pedimos que hables a nuestra vida, que nos concedas un mensaje dentro de muchos que hay aquí en esta parashá, en esta porción de esta semana, para edificar nuestra vida, y tú continúes esa buena obra que comenzaste en nosotros, el Tikkun Nefesh, la corrección de nuestra alma. Aleluya. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén, ve amén. Bien, mis amados, también quiero ocupar los tiempos de las ondas radiales en Radio Shalom para enviar saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, nuestro amado Morea, Aaron Morales, nuestra amada Morar, Araceli de Morales, así como para todo el cuerpo de Morim, Bemorop, y todos los Talmidim del Instituto de las Raíces Hebreas. Bendiciones para todos y cada uno de vosotros en el Shem de Yehoshua HaMashiach. Amén. Bueno, mis amados, pues hoy tenemos esta parashá conforme a la vida de Sara, esposa de Abraham. Pero más que nada, esta parashá nos habla del fallecimiento de Sara, la esposa de Abraham Avinu, el padre de la Emuná. También encontramos cuando Abraham hace negociación para obtener un lugar para sepultar a su amada esposa. Y vamos a entrar en materia, bendito sea el Eterno. Estamos hablando de la vida de Sara, pero también estamos hablando de la muerte de Sara. Nos dice la bendita Torah ahí en lo que es el Sefer de Bereshit Génesis, en lo que es el capítulo 23, en el verso 1, donde encontramos el título de nuestra parashá. Dice que Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Rashi nos comenta a esto que 100 años más 20 años y luego 7 años dan 127 años, bendito sea el Eterno, pero que tiene un significado más profundo que solamente decir 127 años, ya que son pocas las ocasiones, sino es que la única en que el Eterno habla de la vida de una de las matriarcas, de la cantidad de años, significando así que Sara, nuestra matriarca en la Emuná, era tan pura a los 100 años como cuando tenía 20 años, y tan hermosa a los 20 años como cuando tenía 7 años. Así nos da 127 años de pureza y hermosura. Bendito sea nuestro abacados Jehová Sebaot. Verso 2 nos dice que Sara falleció en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Ahí Sara falleció. La Torá nos dice que el alma salió de ella. Puede ser un ataque al corazón. Los sabios de Torah nos dicen que fue a causa de un ataque de pánico, porque el Hasatán le dijo que Abraham
había ido a ofrendar a su hijo Isaac en sacrificio quemado a fuego como una ofrenda de aroma grato, pero no le dijo y no le alcanzó a decir que en verdad no lo había sacrificado. Y bueno, el Hasatán siempre interviniendo y siempre haciendo de las suyas. Cuando estudiamos en el libro de Yaser nos dice que Sara buscó en varios lugares a Abraham y a Isaac. Y finalmente en el camino se le apareció el Hasatán disfrazado de ser humano, de hombre, de anciano, y le dio esta noticia. Al escuchar esta noticia, Sara cayó y su alma salió de su cuerpo. Esto significa expiró, falleció, murió, y no supo que en realidad Isaac no había sido sacrificado. Y bueno, vemos la vida de alguien y la muerte de alguien. Pero ¿quién fue Sara en la bendita Torah? Conocemos la historia como hemos estado estudiando aquí en el Sefer de Bereshit, lo que es la vida de Abraham, la vida de Sarai, que después le fue cambiado el nombre por Sara. Y como nos dice el Sefer de Génesis, libro de Génesis, es uno de los personajes más conocidos en la bendita Torah, junto al lado de Abraham, su esposo, y también después en su descendencia, en el hijo de promesa, Isaac. ¿Por qué son tan famosos? Por la emuná. Ellos son los padres de la emuná, los padres de los Ibrim, del pueblo hebreo, de Ain Israel. Y vamos a ver la vida de Sara y todo lo que dice la bendita Torah acerca de esta extraordinaria mujer de Elohim. Hoy quiero direccionar esta parashá y mi comentario de la parashá haciendo un homenaje a la emuná de esta mujer, de esta extraordinaria mujer, de esta mujer virtuosa, ya que nos dice el Tanaj que el valor de una mujer virtuosa sobrepasa el de las piedras preciosas. Y a mi modo de ver y entender, Sara es una mujer extraordinariamente virtuosa. Cuando juzgamos favorablemente la vida de nuestros patriarcas, podemos encontrar ese lado de bendición y esas virtudes en ella. Entonces, encontramos su historia en el Sefer de Bereshit, Génesis. Fue una hermosa mujer, muy piadosa, pero tenía un detalle. Tuvo una esterilidad hasta la edad avanzada, no podía tener hijos. Posteriormente recibió el favor del Eterno y a la edad de 90 años tuvo a su único hijo. Estamos hablando de Isaac. Pero ¿qué significa el nombre de Sara? El nombre de Sara podemos encontrar que significa princesa. Y aquí nos hace una clara referencia a que Sara sería la antecesora de las naciones y de los reyes prometidos, es decir, sería la madre de naciones, de multitud de naciones. Si vamos rápidamente a Bereshit, Génesis, pero en el capítulo 17, vamos rápidamente para allá. Quiero invitarte al capítulo 17 de Bereshit, Génesis, en el verso 15 y el verso 16. Estos dos versos nada más dicen de esta manera: Beshem de Josué HaMashiach, cuando el Eterno le dijo a Abraham: en cuanto a Sarai, tu esposa, no la llamarás más Sarai, no la llamarás más burla, que es lo que significa el nombre de Sarai. Su nombre será Sara, que significa princesa. Yo la bendeciré, dice el Eterno. Además, yo te daré un hijo de ella. Yo lo bendeciré y él se convertirá en muchas naciones. Reyes de pueblos vendrán de parte de él. En él está esta promesa. Lo encontramos ahí en Bereshit, Génesis. Así que ahí estamos viendo que ella sería la matriarca de la emuná de muchas naciones, así como Abraham Avinu, su esposo. La bendita Torah nos habla sobre la historia de Sara. Además de ser la esposa de Abraham, bien sabemos que también era su parienta muy cercana.
En Bereshit Génesis, en el capítulo 20, verso 2, encontramos la declaración de que era hermana de Abraham, ciertamente hija de Tare, papá de Abraham, pero eso lo hemos explicado también ya en ocasiones anteriores, pero directamente sabemos que era su sobrina, al igual que Lot. Bendito sea el Eterno, nos lo relata el libro de Yacer. Entonces, pero ambos descendían del patriarca Tare. Obviamente sí había una diferencia en la mamá, ya que la madre de Abraham era una y la madre de sus hermanos era otra. Gloria sea nuestro Abacados, lo encontramos en el libro de Yacer a detalles. Y bueno, cuando el Eterno llamó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, Sara también salió con él y los acompañó hacia Harán y posteriormente también a tierra de Canaán. También iba Lot, sobrino de Abraham, hermano de Sara, bendito sea el Eterno, compañeros de viaje, salieron hacia allá. Llegaron a tierra de Canaán, en tierra de Canaán se establecieron, pero después podemos encontrar cuando Sara y Abraham tuvieron que descender a Egipto, tuvieron que ir para allá a causa de la hambruna. Así que tuvieron que moverse directamente para Misraim, para Egipto, y entonces fue que Abraham le dijo a Sara que dijese que era su hermana para que no muriera a causa de la belleza de ella por las leyes que había en ese tiempo, como bien vimos, la ley del marido, sabemos cómo funciona, y podemos ver esta prueba que Sara vive al lado de Abraham, una mujer dispuesta a que las promesas del Eterno en Abraham se cumpliesen, aunque ella tuviese que negarse a sí misma para que el propósito en Abraham se cumpliera. Entonces, debido a esta hambruna que cayó sobre la tierra de Canaán, así Abraham, Lot y Sara partieron hacia Egipto, como nos lo dice el libro de Bereshit Génesis, capítulo 12, versos 10 al 11. Así, Sara ya tenía cerca de 65 años, mas sin embargo a esa edad estaba muy joven, muy hermosa, al grado de que Abraham, temiendo por su vida, como bien lo hablamos, le pidió que dijese que eran hermanos. Y era tanta la belleza de Sara que los príncipes de Egipto se sintieron atraídos por ella, al grado de que Faraón, rey de Egipto, mandó por ella, porque su belleza lo atrajo y lo cautivó tanto que la escogió para hacerla su mujer. Debido a eso, el Eterno castigó a Faraón y a toda su casa de una manera sobrenatural, a consecuencia de que quiso tomar a Sara. Entonces, Faraón, rey de Egipto, hizo llamar a Abraham y le preguntó por qué había mentido, por qué había ocasionado ese mal sobre de ellos. Finalmente, el Eterno fue favorable a Abraham y a Sara, y Faraón devolvió a Sara a Abraham y le ordenó que se fuera de sus tierras, y salieron con bastante riqueza. Bendito sea nuestro Abacados, como lo dice Bereshit Génesis capítulo 12, del verso 12 al verso 20. Y también se volvió a repetir este tipo de prueba muy similar cuando Sara se encontró frente a Abimelech. Una situación muy parecida tuvo en ese encuentro con Abimelech, rey de Gerar. ¿Recuerdas? Unos 20 años después, Abraham nuevamente tuvo que moverse del lugar donde estaba, nuevamente ocultó que Sara era su esposa por los mismos riesgos y peligros, y nuevamente el Eterno en esta ocasión interviene y le avisa a Abimelech en un sueño que Sara era esposa de Abraham y que no debía de tocarla, porque de lo contrario habría consecuencias en esas decisiones, y entonces Abimelech sería fuertemente castigado por el Eterno. Así que Abimelech nuevamente hizo lo mismo que Faraón. Inmediatamente mandó por Abraham, lo interrogó sobre esa actitud, a lo cual Abimelech devolvió a Sara a Abraham, y también le dio ovejas, vacas, siervos, siervas, oro, plata,
toda clase de especies y lo envió con esa gran compensación, de manera que la riqueza de Abraham aumentó, bendito sea el Eterno. No solamente por lo que sacó de bendición de Egipto, sino también de parte de Abimelech. Entonces el patrimonio de Abraham creció considerablemente. Y bueno, es importante destacar, amados hermanos y hermanas, que Abraham y Sara, antes se llamaba Abraham y Sarai, el Eterno le cambió sus nombres. Ellos venían de un pueblo pagano y había otro tipo de leyes. Obviamente el Eterno los sacó de esas costumbres, de tierra de su padre, de su parentela, casa de su padre, de la tierra de su nacimiento y también de esas costumbres, y el Eterno mismo le fue dando instrucciones a Abraham. Pero mientras bajo esas leyes se regían, las leyes de Mesopotamia. Entonces, en estas leyes, ser esposo de una hermana tenía un prestigio, pero no así en otras naciones. También vemos posteriormente otra prueba sobre la vida de Sara, y esta vez fue con Agar. Si bien recuerdas, Agar fue un obsequio de Faraón, rey de Egipto, cuando estuvieron ahí. Entonces, Sara y Agar, y también está en esta historia la esterilidad de Sara. A pesar de que Sara era muy hermosa, tenía un pequeño detalle muy complicado para su tiempo, para su vida, para su matrimonio, y esto es que era estéril. Su matriz estaba cerrada y esta condición era un tormento para ella. Había burlas, había dimes, había diretes, y la edad estaba pasando, los años estaban pasando. Pero Sara, nuevamente buscando que el propósito del Eterno se cumpliera en Abraham, porque le había prometido un hijo de su simiente, de él, mas no del vientre de ella se sacrificó y le dijo a Abraham que tomara a Agar su sierva y que, de acuerdo a las leyes de Mesopotamia, diese a luz a Agar al niño en sus piernas, y entonces el niño sería de ellos como patriarcas. Pero posteriormente, que quedó preñada Agar se sintió más que Sara y le empezó a malver porque ella sí había conseguido de Abraham, y empezó a tomar una actitud que no convenía, a lo cual Sara llegó al límite de su paciencia y entonces le dijo a Abraham que eso no estaba bien y que había que despedir a Agar de ahí, de la familia, junto con Ismael, el hijo. Así de esta manera sucedieron las cosas de acuerdo a las leyes de ahí de Babilonia, y tomó a Abraham a Agar. Y ahí vemos la consecuencia que hubo de ello. Pero por el otro lado vemos que Sara se negó a sí misma para que el propósito del Eterno se cumpliese en su varón, en Abraham. Y esto es lo que yo quiero resaltar. Una mujer sumisa que se negó a su propia visión para abrazar la visión del Eterno en la vida de su esposo, al grado de poner en riesgo su integridad física cuando la quiso tomar Faraón, rey de Egipto, o Abimelech. Estaba dispuesta a que eso sucediera para que la vida de Abraham no fuera tocada y el propósito del Eterno se cumpliese. Y ahí vemos la sumisión. Cómo poder entrar en la visión del Eterno y cómo poder suprimir la visión propia. Eso es algo que todavía en estos tiempos el Eterno requiere, el Eterno pide. Todos podemos tener una visión diferente, pero cuando estamos en un ministerio tenemos que negarnos a nuestra visión propia y poder sumarnos a la visión del Eterno en un ministerio para poder trabajar en unidad. Entonces, negarse a sí mismo para el propósito del Eterno en la vida de otras personas. Esto es algo que en estos tiempos cuesta mucho, pero es algo que se debe de poder hacer, y por eso quiero resaltar esta virtud en Sara, que era capaz de poner en riesgo su integridad física para que el propósito del Eterno se cumpliera en su varón. Y por eso la bendita palabra dice que la mujer se sujete a su marido,
que el marido es cabeza de la mujer es su cuerpo, así como el Mashiach cabeza de la Kehilá y la Kehilá es su cuerpo, y así como la Kehilá debe caminar con el resplandor de la gloria del Eterno, así la esposa es la gloria del varón, bendito sea nuestro Abacados. Posteriormente nació Isaac, posteriormente Sara tuvo problemas ahí, y bueno, después de que el Eterno bendijo a Sara con el hijo de la promesa, cuando lo estaban destetando, entonces Sara se dio cuenta que Ismael, que ya estaba en la adolescencia en nuestros tiempos, lo veía mal a Isaac y pretendía asesinarlo. Entonces Sara tuvo que ir y hablar con Abraham y decirle, mira, tienes que despedir a Agar y a Ismael. Situaciones difíciles, decisiones difíciles y radicales que tuvo que tomar, pero en pro de que se cumpliese la visión del Eterno en Abraham y en el hijo de la promesa. Entonces ahí vemos hasta dónde Sara estaba capaz, hasta dónde estaba dispuesta más bien a negarse a sí misma para que el propósito del Eterno se cumpliese. Y si Sara fuere la imagen profética de la Kehilá debe negarse a sí misma para que el propósito del Eterno se cumpla. La Kehilá debe menguar en la carne para que el Mashiach sea exaltado. Bendito sea el Abacados. Y bueno, podemos ver, bendito sea el Eterno, este proceso en la vida de Sara. Sara también podemos ver que cuando el Eterno habló con ella, cuando vinieron los 3 malajim ahí con Abraham, cuando le hicieron la promesa del hijo, ella se rió, ella dudó un poquito por su condición física, pero sabemos que las cosas del Eterno no es por lo que vemos, sino es por emuná, porque si nos movemos por lo que vemos no se logra nada, pero cuando es por emuná, el Eterno es el eterno Elohim de los imposibles, al grado de que el malajim le contestó, ¿acaso hay algo imposible para el Eterno? A partir de ese tiempo, la duda desapareció de Sara y dio paso a la emuná, a la fe que obedece la bendita Torah. Así, Sara fue rejuvenecida juntamente con Abraham, su esposo, y la promesa fue cumplida en este nacimiento de Isaac. Bendito sea nuestro Abacados. Posteriormente, ya cuando Sara se entera de que Abraham fue a sacrificar a Isaac, entró en esa zozobra, en ese dolor, y finalmente cuando el Hasatán se le aparece para darle una mala noticia, ella muere, expira, y el alma sale de ella. Así Sara murió a sus 127 años y fue enterrada por Abraham en una tumba que él compró para su familia cerca de Hebrón. Esto lo encontramos en Bereshit Génesis, ahí en el capítulo 23, en esta parashá tan hermosa. Entonces, Sara es la única mujer, como bien estudiamos, en la que la bendita Torah registra la edad exacta que tuvo. Entonces aquí podemos ver una paradoja, algo que se establece en lo que es esta parashá. Ahí es Sara, la vida de Sara. Y el tema central planteado aquí podemos ver que es el fallecimiento de Sara y su entierro. Entonces aquí vemos una paradoja. ¿Hablamos de la vida o hablamos de la muerte de la matriarca Sara? Entonces, para concluir o ir concluyendo, podemos darnos cuenta que esta parashá tiene el nombre de la vida de Sara. Pero está hablando de la vida temporal en este mundo. Digo, no está hablando de la vida temporal de este mundo, sino de la vida eterna que continuó en este mundo. Vienes de una eternidad, estás en la experiencia de los vivos de la carne y continuarás en una eternidad como Nefesh, como esa esencia eterna. Esa vida eterna, aquella a la que se accede cuando los Benei Elohim, los hijos del Eterno, se conducen en el sendero por el cual el Eterno ha trazado para entrar en ese Olam Haba. Aleluya. Así pasando
continuando de esta dispensación, de estos tiempos de la carne, a la vida eterna a la cual estamos aspirando. Siendo así, podemos ver que Isaac siguió este sendero señalado por ella y señalado también por su padre, con su esposa Ribca, con Raquel. Continuaron esta vida de devoción, esta vida en emuná, esta vida de virtud, con tal de que de seguir heredando el legado de conocer al único Dios verdadero y su salvación. Bendito sea nuestro Abacados. Entonces, el fallecimiento de Sara no significa muerte, sino vida y vida eterna. Aleluya, bendito sea nuestro Abacados. Y es lo mismo que nos enseña y es a donde vamos, y por eso entendemos la capacidad de negarse a sí misma para que el propósito del Eterno se cumpliese, sabiendo que ella era la ayuda idónea de su varón. También ahí en el Tanaj podemos encontrar más acerca de ella cuando es mencionada ahí en lo que es el Sefer de Isaías, en el libro de Isaías, del profeta Isaías, cuando habla que ella era una mujer piadosa, una mujer de ejemplo, una mujer en la cual el Eterno puso su confianza y la que dio a luz a la nación de Israel a través de Isaac por la emuná. Esto está ahí en Isaías, el profeta, capítulo 51, verso 2, cuando dice: consideren a Abraham su padre y a Sara, quien les dio a luz, en que yo la llamé cuando él solo era una persona, hablando de Abraham, y entonces lo bendije y lo hice en muchos, lo convertí en muchos. Cuando vamos a lo que es el Brit Hadashah, el nuevo pacto, encontramos varias menciones acerca de Sara, especialmente por el Sheliach Shaulo y el Sheliach Kefa, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, quien lo recuerdan y la mencionan en varias ocasiones. Por ejemplo, podemos encontrar en la carta a los Romanim, Romanos capítulo 4, verso 19, cuando el apóstol Pablo planteó la cuestión de la esterilidad de Sara como un obstáculo para la fe de Abraham y mencionó a la pareja entre aquellos cuya emuná fue contada por justicia. Porque dice ahí, Romanos 4, 18 y el verso 19, y aunque yo no tenía esperanza en sí mismo, confió en la esperanza de que convertiría en el padre de muchas naciones, conforme a quien se lo había hablado. ¿Quién se lo había hablado? Jehová Sebaot. Así que tu descendencia, dice Bereshit, capítulo 15, versos del 5 al 19. Entonces, a pesar de que tenía alrededor de 100 años, su emuná no se debilitó cuando miró su propio cuerpo, ya que estaba como muerto, dice el apóstol Pablo, o cuando sabía que la matriz de Sara, su esposa, estaba también como muerta. Ya había perdido la costumbre de las mujeres. También el apóstol Pablo, al referirse a Sara como la madre de los hijos de la promesa, esto lo encontramos en Romanos capítulo 9, cuando dice: estos son los hijos, dice, estos son no los hijos de la carne, son los hijos del Eterno, sino los hijos de la promesa, se cuentan como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: en este tiempo, el próximo año vendré y Sara tendrá un hijo. Bereshit 18:14. También lo encontramos en el Sefer de los Gálatas, cuando el apóstol Pablo habla también recordando a Sara, en lo que es el capítulo 4, del verso 21 al 31, cuando tengas oportunidad lo lees en tu casa, hace una referencia indirecta en una ilustración sobre el hijo de la mujer esclava y el hijo de la mujer libre. Aquí podemos encontrar un midrashim de parte del apóstol Pablo. Pero vamos a ver, el apóstol Pedro también mencionó a Sara como ejemplo de esposa. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, verso del 1 al 6, cuando dice: miren, asimismo, esposas, sométanse a sus propios esposos. Pues aunque algunos no creen en la palabra, serán ganados por su conducta, sin que ustedes digan nada. Al observar vuestra conducta íntegra y respetuosa,
No se adornen exteriormente con peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos costosos. Más bien, que sea el carácter interno del corazón, con calidad imperecedera de gente mansa y de plenitud en el espíritu, a la vista del Eterno. Esto es de gran valor. Así como las mujeres santas del pasado se ponían su esperanza en el Eterno, se adornaban y se sometían a sus esposos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo, a Abraham, y lo llamaba mi Señor. Entonces ustedes son verdaderas hijas de ella cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos puedan hacer. Aleluya. Y el escritor de la carta a los Hebreos también la puso en la galería de los hombres de Muná. Ahí la colocó como una mujer de fe. Esto es en el Sefer de los Hebreos, en el capítulo 11, versos del 11 al 16. Ahí nos describe que Sara era una mujer de Muná, una mujer de fe, una mujer virtuosa. ¿Y cuál es lo que queremos resaltar? Esa capacidad de negarse a sí misma para que el propósito del Eterno en su esposo y en su hijo se cumpliesen. Entonces, cuando nos habla de la muerte de Sara, en realidad nos está hablando de la vida ejemplar, de la vida en obediencia, de la vida en sujeción, de la vida en sumisión, de la vida en emuná. Aleluya. Y este es el consejo para todas mis amadas hermanas, compañeras de milicia, que puedan ver estas virtudes en ella y puedan así ser obedientes, sumisas, sujetas a sus varones. Un día hice un examen por ahí y le pregunto a las hermanas en la congregación física, en una hoja escríbanme, ¿cuál es la visión del Eterno ministerial en su varón? Y descríbame esa visión espiritual, ese ministerio de su varón. ¿Cuántas mujeres en verdad conocen el llamado del Eterno a su esposo, la visión y misión espiritual del Eterno en su esposo, y cuántas están sumisas? ¿Cuántas se han sumado a esa visión para que se cumpla? ¿Cuántas la conocen y cuántas están viviendo en ello? Aleluya, ahí te dejo esa pregunta. El tiempo corre. Bueno, que sea de bendición esta parashá, este comentario para cada uno de vosotros y vosotras. Quien les ha hablado es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, en Congregación Bethesda, directo desde cabina para Radio Shalom en el sur de Los Ángeles, California. Con la gracia y el favor del Eterno, nos estamos escuchando y reuniendo por estos mismos medios el próximo Shabbat. Mientras tanto, síguete gozando, Israel, disfrutando de las enseñanzas en el Shen de Yoshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom, Lehit Raot, hasta pronto. Amén.